¿Se puede perder la salvación? Muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Esta es una pregunta muy importante. Eso tiene que ver con la doctrina de la seguridad del cristiano. Tal vez alguna vez hemos escuchado esta palabra. Una vez salvos, siempre salvos. Lamentablemente, lo que se entiende por esto es algo erróneo. Mucha gente piensa que lo que esto quiere decir, una vez salvo, siempre salvo, quiere decir que la persona, cuando es salva, ahora ya está inmune al pecado, que ya no importa lo que haga esa persona, no importa lo que peque, puede seguir en una vida de pecado, viviendo como el diablo, y esa persona está garantizada la salvación. Esto es un entendimiento erróneo, es una caricatura de esta doctrina. La doctrina de la seguridad del creyente es algo que es bíblico, pero no quiere decir que podemos vivir como queramos, en desobediencia a Dios, vivir como el diablo, y que vamos a estar garantizados nuestra entrada al reino de Dios simplemente porque decimos ser cristianos, o porque dijimos una oración para aceptar a Cristo en nuestro corazón, o pasamos al frente del altar. Pensamos que estas cosas de hecho constituyen el certificado de salvación, pero tenemos que usar términos bíblicos y tenemos que usar el discernimiento bíblico para definir qué es lo que esto significa. En verdad, todo el que está en Cristo está asegurado. Lo que tenemos que hacer es primero entender qué es lo que la Biblia dice acerca de estas verdades. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, les dijo que él estaba seguro que aquel que había empezado una buena obra en ellos iba a terminarla. Estas son las palabras de Pablo a los filipenses, Filipenses 1:6. También Pedro le dijo a los creyentes, a la dispersión, en su primera epístola, citando el Antiguo Testamento, que Dios había puesto una piedra, una roca en Sion, y que todo el que pusiera su confianza en esta roca no sería avergonzado. Ahora esto es súper importante para nosotros de entender, porque esto tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en la cruz. Si vamos a tratar de definir qué es lo que significa la seguridad del creyente y por qué el creyente puede estar seguro de su destino eterno, tenemos que ir primero al Calvario y entender qué es lo que toma lugar en el Calvario. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que Dios en el Calvario, en la cruz de Cristo, puso el certificado, es decir, el certificado que estaba en contra de nosotros. Este es un lenguaje jurídico. Es un lenguaje jurídico que Pablo usa para describir el hecho de que hay un certificado en contra de nosotros, una acta jurídica en contra de nosotros porque hemos pecado en contra de Dios, hemos quebrantado su ley santa. Y este certificado jurídico está en contra de toda la humanidad. Entonces lo que Pablo le dice a los colosenses es que Dios, el Padre, puso este certificado en contra de nosotros
en la cruz de Cristo, lo clavó a la cruz de Cristo. Este certificado que está en contra de nosotros fue puesto en la cruz de Cristo. Y cuando decimos nosotros, cuando Pablo habla, tenemos que recordar que esto está en referencia a los creyentes, a los que están en Cristo. Entonces lo que toma lugar en la cruz es lo que se conoce como la doctrina de la sustitución. La sustitución quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz, y de esa manera recibiendo la penalidad, el castigo que nosotros nos merecemos. De esa manera la ira de Dios fue satisfecha. Todo requerimiento de Dios, toda justicia de Dios es satisfecha en la persona de Jesucristo. Cristo se convierte en nuestro representante ante Dios, el representante de su pueblo, de aquellos que creen en Él, y recibe en esa cruz la pena total de nuestros pecados. Es por eso que la doctrina de la sustitución es importante, porque Dios el Padre castigó esos pecados que nosotros hemos cometido en el Calvario, en la cruz de Cristo. Cristo recibió ese castigo en su cuerpo. Ahora esto es importante porque esto nos lleva también a la consideración de otra doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la imputación? La doctrina de la imputación quiere decir acreditar, quiere decir cargar algo a la cuenta de alguien. Esto es importante para nosotros entender. Por ejemplo, vemos un caso que nos sirve de ilustración en la carta de Filemón, la carta que el apóstol Pablo escribe de la ciudad de Roma a este hombre llamado Filemón, quien tenía un esclavo llamado Onésimos. Y Onésimos había huido de la casa de Filemón. Y en la providencia de Dios, Onésimo encuentra al apóstol Pablo en la ciudad de Roma y se convierte en un cristiano. Entonces el apóstol Pablo convence a Onésimos que él necesita regresar a la casa de su amo Filemón. El problema que pasa con esto es que bajo la ley romana, Filemón tenía el derecho de poner a Onésimos a muerte como castigo por haber huido, porque él era su esclavo. Entonces el apóstol Pablo escribe su carta a Filemón desde Roma estando en la prisión y le pide le pide a Filemón que considere a Onésimos y que si Onésimos le debe algo, que lo cargue a la cuenta de él. Es decir, Pablo le dice a Filemón, si Onésimo te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esto es lo que significa la doctrina de la imputación. Dios carga nuestros pecados en el Cordero, quien lleva el pecado del mundo. Cristo es cargado, Él es acreditado, se le carga a Él nuestros pecados. Y en esa cruz, Cristo es tratado como si Él fuera nosotros, como si Él hubiese vivido nuestra vida. Cristo es tratado como un criminal por el Padre, de esa manera satisfaciendo los requerimientos de la ley. La ley dice claramente que la alma que peca debe de morir. Entonces, lo que hace Cristo en la cruz es lo que se conoce como la sustitución y la expiación. En esa cruz Cristo paga el precio de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Solamente los pecados que cometimos antes de conocerle a Él? ¿O es también los pecados del presente y del futuro? La palabra es clara, todos nuestros pecados. Cristo recibe el castigo de todos nuestros pecados, todos los pecados presente, pasado y el futuro. Ahora, esto no quiere decir que ahora podemos vivir como nosotros queramos, ni que el creyente, porque esto es realidad, ahora tiene la libertad de vivir como a Él le place. No, porque tenemos que entender que el Evangelio también nos llama al arrepentimiento. Y esto es importante para nosotros de discernir, porque lo que esto significa es esto: que todo el que es justificado por causa de la gracia de Dios, por el instrumento de la fe, por medio de la fe, es perdonado de sus pecados. Pero con ese perdón y esa justificación también el creyente recibe lo que se conoce como la regeneración. La regeneración es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Toda persona que recibe el perdón de sus pecados
causa de Dios por el medio de la fe, ¿cuál es el instrumento? Toda persona que recibe el perdón de los pecados por medio de la fe en Cristo Jesús también es regenerada. Lo que quiere decir es que esta persona es una nueva criatura, como lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo que esto quiere decir es que lo que constituye la salvación, el que es salvo, no es salvo simplemente porque dice ser salvo, pero es salvo porque ha sido justificado por medio de la fe, por la gracia de Dios, y también ha recibido una nueva naturaleza. Esto es importante. Lo que esto quiere decir es que todo el que es justificado, todo el que es perdonado, también ha recibido un nuevo corazón. Es decir, las afecciones del individuo han cambiado y esta es la obra de Dios. Lo que nos gustaba antes, cuál era nuestro pecado, ahora nos parece algo horripilante, ya no nos llama la atención. Ahora queremos buscar la santidad como el resultado de haber sido salvos. Ahora esto es importante, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero lo que quiere decir es que la inclinación, la proclividad de nuestro corazón ha cambiado. Ahora lo que buscamos es la santidad. Ahora lo que deseamos es la santidad, aunque aún seguimos en esta carne que es susceptible al pecado. Ya no es el centro de nuestro deseo el vivir en pecado, y es así como reconocemos, dice el apóstol Pablo, a todo el que es nacido de nuevo, no solamente por lo que dice ser, pero también por lo que desea y por lo que ese deseo lleva a las obras que lleva ese deseo, ¿verdad? Esto es importante y es esencial para nosotros de entender. Entonces, el que está en Cristo puede tener la seguridad que va a ser salvo, que ha sido salvo y va a ser salvo. No por las obras que él hace, pero por la obra de Cristo, por lo que Cristo ya ha hecho. Y como consecuencia de esa salvación, esa persona ahora está siendo santificada por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, todo el que es salvo también está siendo santificado. Y esta es una de las marcas de distinción. Esto es lo que distingue a la persona que es realmente salva. Hay personas que dicen ser salvas simplemente porque tuvieron una experiencia emocional o dijeron una oración o pasaron al frente del altar y se les dijo que porque hicieron esto ellos eran salvos, pero nunca dieron fruto de arrepentimiento. Entonces el que es verdaderamente salvo es justificado y tiene la certeza, tiene la certidumbre que porque Cristo murió por ellos en esa cruz y resucitó de entre los muertos, ellos ahora tienen garantizada la salvación por medio de la obra redentiva de Cristo. Entonces esto es importante para nosotros distinguir, y es aquí donde está la confusión. Porque la salvación no viene sola, viene también con la santificación. Por ejemplo, el autor a los Hebreos dice en Hebreos 12, exhorta a los creyentes, dice, no os desaniméis cuando el Padre les trata como hijos, porque Dios a todo hijo que recibe le disciplina. Y si no reciben disciplina, entonces no son hijos legítimos. Lo que eso quiere decir es que, ¿por qué el creyente está seguro? Está seguro porque Cristo murió por ellos. Y como consecuencia de eso, ellos ahora pertenecen a Dios, ¿verdad? Como nos dice Juan en su evangelio, que Él vino a lo que era de Él, pero lo de Él no le reconoció. Pero aquellos que le recibieron, a ellos Él les dio el poder, les dio la potestad de ser hijos de Dios, no por voluntad del hombre o por voluntad de carne alguna, pero por la voluntad de Dios. Entonces, como hijos, también ahora lo que esto quiere decir es que estamos sujetos a la disciplina del Padre. Lo que Hebreos 12 nos dice es que todo el Hijo de Dios es disciplinado. Y Dios se va a asegurar que perseveren hasta el final. El apóstol Pablo dice claramente a los Corintios, en su primer capítulo, en el capítulo número 1, empezando en el versículo 6 al 9. Dice el apóstol Pablo que Cristo tiene la capacidad, es capaz de presentarlos en ese día ante el Padre sin mancha.
Entonces, esto es lo que significa la seguridad del creyente. Todo el que esté en Cristo ha sido perdonado de sus pecados, como dice el apóstol Pablo en su primer capítulo a los Colosenses, que en Cristo tenemos la redención y el perdón de los pecados. Colosenses 1:14. En él tenemos la redención y el perdón de los pecados. Y por consecuencia de eso, estamos siendo santificados, estamos siendo disciplinados. Un hijo de Dios puede que caiga en pecado, pero no va a seguir en ese pecado por mucho tiempo. Dios le va a disciplinar. Y esto es importante, no hay ningún hijo de Dios que no reciba la disciplina. Y es así como sabemos que le pertenecemos a Él, porque Dios no deja a ningún hijo sin disciplina. Entonces debemos entender que lo que toma lugar en esa cruz es algo que es suficiente para salvar nuestras almas. Entonces tenemos que volver cada vez para recuperarnos, para cobrar esperanza y seguridad. Tenemos que voltear a ver siempre a Cristo en la cruz y venciendo al pecado en esa cruz, resucitado entre los muertos. De esa manera, sabiendo con claridad, teniendo la seguridad de que porque Él hizo eso, nuestra salvación está asegurada. Y de esa manera perseverar por medio de esa fe hacia la santidad. Entonces, para terminar, les quiero dar lo que se conoce como el Ordo Saludus. Lo que quiere decir es el orden de la salvación. La secuencia de la salvación es la siguiente. La palabra nos dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero a pesar de lo que nosotros éramos. A pesar de lo que Él vio que íbamos a hacer, Él decidió amarnos. Entonces, la salvación viene por la gracia de Dios, por medio de la fe. La fe nos justifica y después de la justificación viene la santificación. Y después de la santificación viene la glorificación, cual es el último paso cuando somos reunidos con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es bien importante para nosotros de entender. Tenemos seguridad en la obra redentiva del Señor Jesucristo. Todo el que en Él cree será salvo. Todo el que en Él cree es justificado, perdonado de sus pecados, pasado, presentes y futuros. Y todo el que en Él cree es justificado y será santificado y será disciplinado y será glorificado. Y es por eso que en Él podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Y entonces, teniendo esto en cuenta y entendiéndolo de manera bíblica, podemos decir una vez salvos, siempre salvos. Les agradezco mucho que hayan escuchado este video y espero que les sirva para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo, la hermandad del Espíritu Santo esté con ustedes y nos veremos en la próxima ocasión. Que el Señor los bendiga. Gracias.